total, o es tan comunes o tan homogéneos como sea la población total. Es decir, esta subpoblación es una representación de la población total, y así cada uno de ellos. Entonces el grado de dispersión o de medias es muy similares entre estos. Y, a diferencia del estratificado, donde se tiene que tomar en cuenta todos los estratos, en el caso del conglomerado no necesito muestrear a cada uno de los conglomerados. Si yo tengo conglomerados bastante altos, 50, 100 subgrupos, entonces yo puedo elegir una muestra de conglomerados. Es decir, tomo de todos los conglomerados una muestra determinada, un tamaño, un número de muestras, un número de conglomerados que me resulta una muestra de conglomerados. Por decir, yo tengo 4 y la muestra me sale 2. Entonces tan solo elijo 2 conglomerados para hacer el muestreo. ¿Cómo lo elijo? Puedo utilizar el método de muestreo aleatorio simple, donde cada elemento es un conglomerado. Si yo tengo 200 conglomerados, le aplico la fórmula para la fórmula que corresponde. Un ratito, jóvenes, por favor. Este, bien, entonces, en el caso del conglomerado, para establecer el número de conglomerados se aplica el muestreo aleatorio simple. Y luego pues, tenemos dos opciones, ¿no? Muestrear a todos los elementos de cada conglomerado o también elegir una muestra de esto si es muy grande. Otra opción es que yo elijo de manera de aleatoria simple, con muestreo aleatorio simple, establezco el tamaño de la muestra de toda la población y elijo al azar cada uno de los elementos. Y luego, a la hora de muestrear, ya lo clasifico a qué conglomerado corresponde de la muestra seleccionada. O sea, yo establezco ya el tamaño. O también puedo elegir de todos los conglomerados también la muestra y ya los clasifico y los separo. O sea, son posibilidades que se pueden elegir. Entonces, vuelvo a repetir, conglomerados son grupos que surgen de manera natural y que pueden, y se puede elegir eh, un grupo determinado de conglomerados, que habría una muestra de conglomerados. No es necesario encuestar a todos los conglomerados porque se asume que cada conglomerado es similar, tiene la misma característica que toda la población. Como tiene la misma característica, entonces no necesito muestrear a todos los conglomerados, elegir una cantidad determinada, una muestra de conglomerados. Y se establece mediante el muestreo aleatorio simple. Un ejemplo de conglomerado, a ver, si uno revisa cómo están distribuidos los centros acuícolas, eh, sobre todo en la selva, uno ve que están alrededor de las cuencas hidrográficas, las cuencas de ríos. Entonces, no es que los centros acuícolas estén distribuidos de manera homogénea en toda la selva, sino están alrededor de algunos ríos, no de todos. De algunos ríos están ahí un grupo de centros acuícolas.
¿no? Después, en otro río alrededor de esa cuenca, también hay otro grupo de centros acuícolas. Entonces, en este caso, por la misma Miguel, ¿qué situación fue? geográfica, Miguel, entonces, en este caso podríamos considerarlo como conglomerados, asumiendo que cada grupo de centros acuícolas que están distribuidos por cuencas hidrográficas tiene las mismas características en general que toda la población. Si yo voy a un lugar, es muy seguro que va a ser muy similar a otro grupo que está en otro lado. Entonces, el espacio geográfico me determina el cómo se distribuyen los conglomerados. Entonces, esa es una de las formas, por ejemplo, ¿no? Otro ejemplo, como ahí lo dejo en un video, por ejemplo, en una población, yo quiero ir a visitar para encuestar a una población, yo tengo que una ciudad, o a ver, quiero hacer una encuesta sobre el rendimiento académico de los estudiantes en el Perú. Entonces, mi muestra puede ser cada región o cada departamento. Pero muchos departamentos tienen iguales características. O por decir, eh, los departamentos de la costa, ¿ya? Porque las costas son muy similares a lo largo de toda la costa. Entonces, el departamento de la costa. Entonces, cada conglomerado sería un departamento. Pero también yo puedo tener conglomerados dentro de un conglomerado. Así que de cada departamento, yo veo que las distintas provincias tienen comportamientos similares y también están agrupados. Entonces también lo puedo subdividir por provincias, ¿no? Y ya hago la encuesta propiamente. Por cada provincia ya selecciono, ¿no? La muestra. Otro ejemplo, en una ciudad, yo quiero encuestar alguna preferencia de algún producto, entonces yo determino las manzanas que tiene, por decir, tiene unas 400 manzanas, 400 cuadras, y en cada manzana tengo determinado cuántos hogares hay, un promedio de 50 hogares. Entonces yo puedo tomar que cada manzana es un conglomerado, porque asumimos que en toda la ciudad las características del poblador es similar. Entonces, el que tome de una manzana, una muestra y tome de otra manzana, seguro que voy a encontrar las mismas características, porque es la misma ciudad, la misma población. Entonces yo puedo asumir que cada manzana es un conglomerado. Entonces yo selecciono las manzanas. Si yo tengo 500 manzanas, tengo que elegir una muestra, tengo que calcular la muestra para una población de 500, ¿no? Y voy a tener seleccionadas los conglomerados que voy a muestrear. Por así, para 500 me salen unos 80 manzanas, sería 80 conglomerados. Ese sería mi muestra. ¿Y cómo selecciono al conglomerado? Pues también puedo ser al azar. Le pongo numeración a cada manzana y selecciono al azar esos 80 de los 500. Y de esos 80 determino su población y sumando la población de la muestra de conglomerados seleccionados, calculo el tamaño de la muestra de los elementos que voy a encuestar. ¿Hasta aquí me van entendiendo? Parece que todos se fueron. No, profe, sí se entendió. Ok, señorita. Gracias. Entonces, como se menciona aquí, este muestreo por conglomerado eh, aprovecha la existencia de grupos, ¿no?, en la población que representan correctamente al total de la población en relación a la característica que se quiere medir. Estos grupos contienen toda la variabilidad de la población, son similares. Y, eh, y en realidad, pues las condiciones son lo que me van a determinar qué tipo de muestreo voy a utilizar.
Ya hemos dicho, si vemos geográficamente que están separados de manera natural, entonces es fácil adoptar el método de conglomerado. Esta técnica o sea, eh, permite hacer una estimación más estricta, más rigurosa. Eh, el muestreo por conglomerado, dicen, ¿no? En el muestreo por conglomerado, las unidades de muestreo son grupos de unidades de estudio para seleccionar a la muestra de conglomerados, ¿no? Algo que puede resultar muy beneficioso en relación al coste del propio muestreo. El primer paso para aplicar esta técnica, primero se identifica una característica que permita dividir a la población en grupos distintos, sin solapamiento, es decir, sin que haya cruce, ¿no? Sin que, digamos, un conglomerado se traslape con otro conglomerado y hay algunos elementos que compartan más de un conglomerado y eso no es posible. Tiene que haber separación total. Eh, un ejemplo que les di cómo es que la población se dispersa es por cuencas hidrográficas que se distribuyen en los centros acuícolas. O yo quiero, por ejemplo, encuestar a pescadores artesanales. Y sabemos que a lo largo de la costa peruana hay pescadores artesanales, pero que ellos viven en caletas, ¿no? Que es un pueblo como cualquier otro, pero que su actividad principal es la pesca. Entonces, cuando un pueblo se caracteriza porque casi la totalidad de la población o la gran parte de la población se dedican a la pesca artesanal, entonces se le conoce como caleta. Entonces, vemos que a lo largo de la costa peruana los pescadores están viviendo en caletas. Entonces, cada conglomerado sería una caleta, ¿no? Porque están distribuidos así. No es que los pescadores estén distribuidos a lo largo de toda la costa peruana. No, no es así. Viven en comunidades. Entonces, esa es otra forma, que la misma condición geográfica nos lo determina. Eso también podría tomarse como por conglomerado, ¿no? Entonces, se identifica la característica que permite dividir la población en grupos disjuntos de forma exhaustiva. Es decir, tenemos que tener la certeza que cada individuo pertenece a un conglomerado determinado. Y además que refleje las características del conglomerado que sea muy similar o exactamente igual a la característica de toda la población en su conjunto. Eso también hay que asegurarse. Una vez definidos estos conglomerados, se selecciona al azar algunos de ellos para estudiarlos. Entonces, recordemos, si queremos hacer un muestreo aleatorio, entonces tiene que elegirse al azar. Pero para saber cuántos, si es un número pequeño de conglomerados que tengo, 4 o 5, entonces yo lo manejo, ya es el criterio del investigador, puede ser unos 2, por ejemplo, o 3, y se selecciona al azar, ¿no? Eh, o también por conveniencia en la medida que son pocos. Eh, entonces se puede dividir el total de la población en provincias y seleccionar algunas de ellas para ser estudiadas, ¿no? Ese es un ejemplo. Si no tenemos razones para pensar que el porcentaje de fumadores va a cambiar de una provincia a otra, esta solución nos permitirá concentrar el esfuerzo de muestreo en un único entorno geográfico. Claro, inclusive hasta puede ser uno, ¿no? O sea, si tenemos razones fuertes para decir que las características son similares de uno u otro y son pocos los conglomerados, puedo elegir uno solo. Una vez que se define los conglomerados, el siguiente paso es seleccionar los conglomerados a estudiar, ya sea entre un muestreo aleatorio simple o sistemático también. Puede aplicar cualquiera de los dos. Y una vez que tengo definido qué conglomerado se va a estudiar, se puede investigar a todos los sujetos que conforman cada conglomerado o aplicar un nuevo proceso de muestreo dentro del conglomerado. Por ejemplo, obteniendo una muestra mediante un muestreo aleatorio simple o sistemático.
Es decir, ya determina el tamaño de la población de los conglomerados seleccionados y a ello le aplica un muestreo aleatorio simple. O también se puede estudiar todos los individuos conglomerados y se habla de un muestreo por conglomerado unietápico. Eh, Tipo de muestreo por conglomerados. Es decir, hay dos formas de clasificar. La primera se basa en el número de etapas seguidas para obtener el muestreo y la segunda por la representación de todos los grupos por conglomerados. Eh, la primera es la más utilizada. Por lo general, a veces el conglomerado ocurre en múltiples etapas. Se considera que una etapa son los pasos para llegar a una muestra deseada. El muestreo por conglomerado de este tipo básicamente se divide en dichas etapas. Una sola etapa, dos etapas o etapas múltiples, ¿no? Unitápico, bietápico o multietápico. El muestreo de este tipo se realiza de una sola vez. Es decir, multitápico es cuando, lo que les decía, ¿no? Estoy en una región, yo veo que los centros acuícolas se dividen por cuencas hidrográficas, entonces hay un solo tipo conglomerado, ¿no? Por cuencas hidrográficas. Así que ya tengo definido de manera rápida mi conglomerado. Pero si yo quiero, por decir, eh, determinar este, el rendimiento académico de cada provincia, entonces, o de las provincias del Perú, entonces primero, el primer conglomerado sería a nivel de departamentos y una segunda etapa de conglomerado sería a nivel de provincia. Entonces ahí tendríamos bietápico, ¿no? De dos etapas. Pero si a su vez queremos a nivel de la provincia, distritos y de distritos localidades, entonces tengo varios niveles de conglomerados. Entonces, en este caso sería multietápico. Entonces, eso es lo que se refiere cuando son por etapas. Utilizando el muestreo por conglomerado de una sola etapa, bueno, acá hay un ejemplo, ¿no? Un eje selecciona ciudades al azar para formar una muestra y poder extender su ayuda a los niños que necesitan educación en esas ciudades. Entonces, el muestreo por conglomerado de dos etapas. Un muestreo creado en dos etapas siempre es mejor que un muestreo creado en una sola etapa. Para estos casos complejos, porque se pueden seleccionar y filtrar más elementos que puedan conducir a mejores resultados. Aquí, ¿cuál es la ventaja de que sea multietápico? Uno, porque sabemos, por ejemplo, en el caso que le dije de departamentos, provincias, distritos, zonas, porque sabemos que entre los departamentos, o sea, en todo el Perú tiene una característica determinada. Entonces puedo seleccionar por departamentos, pero en cada departamento hay también muchas provincias. Entonces puedo seleccionar por provincias, pero dentro de cada provincia también son muchos distritos y a veces muy dispersos. Entonces puedo seleccionar distritos, pero también dentro de distritos hay zonas que también están muy dispersos. También entonces puedo seleccionar zonas, de tal forma que focalizo mejor, identifico mejor y no tengo que estar viajando demasiado, porque de repente, si yo lo hago tan solo para una sola provincia, de repente me sale una muestra en una zona, después un elemento, después me sale dos elementos en otra zona, ¿no? Y están muy dispersos. Cuando cada zona refleja lo mismo de la realidad de la provincia o del distrito. Entonces, de esa forma hago más eficiente mi ubicación de la muestra, ¿no? Se filtra mejor de esta forma los elementos. El muestreo por conglomerado de múltiples etapas, eso es lo que le he estado comentando.
Ahora bien, para diferenciar entre el conglomerado, muestreo por conglomerado y muestreo estratificado, porque muchas veces lo confunden. El muestreo por conglomerado se divide la población en grupos, ¿no es cierto? Pero lo mismo ocurre en el muestreo estratificado. También a la población lo divido pues en grupos. Mientras que el muestreo por conglomerado, los elementos de una población se seleccionan al azar para formar parte de grupos. En el muestreo estratificado, toda la población se divide en segmentos iguales, lo que les decía, ¿no? Mientras que en el estratificado, cada estrato tengo que muestrearlo. En el muestreo por conglomerado, no necesito muestrear cada conglomerado. Puedo seleccionar algunos conglomerados y no todos. Esa es una de las diferencias más notables. El otro se selecciona aleatoriamente a los miembros de las agrupaciones como parte del muestreo, mientras que en el estratificado los componentes unidades de los segmentos se consideran de manera aleatoria como parte de las unidades de muestreo. A ver, ¿me entendieron esa parte? ¿Tiene un ejemplo, profesor? A ver, ¿se acuerdan cuando en el estratificado yo determinaba el tamaño de la muestra general? Pero luego esta muestra general, ¿se acuerdan? En una empresa habían obreros, motoristas, administradores, entonces, y había cierta población, cierta cantidad de cada uno de ellos. Entonces, si yo había determinado ya el tamaño de la muestra, a la hora de seleccionar los elementos, yo lo dividía la muestra de manera proporcional al tamaño de cada parte, cada sección, de cada estrato. Entonces, si yo sabía que tenía el 40% de obreros, entonces el tamaño de la muestra tendría que tomar el 40% que sean de obreros, del tamaño de la muestra. Es decir, la proporción que existe de los diferentes estratos en la población tiene que estar reflejada esa misma proporción en la muestra. Sin embargo, para el conglomerado, entonces yo puedo establecer el tamaño de la muestra por conglomerado, puedo elegir si es muy grande en cada conglomerado, es muy grande, yo lo puedo establecer la muestra de ese conglomerado de manera con el sistema aleatorio simple para cada conglomerado, cuando hablamos de poblaciones grandes. Pero si no es muy grande, yo puedo agarrar toda la población que conforma el conglomerado, la muestra de conglomerados, y allí determino el tamaño de la muestra y luego lo divido entre los conglomerados, sin necesidad de que haya una subdivisión de las poblaciones. Es decir, dentro del conglomerado no lo subdivido, puede ser cualquiera, puede salir al azar. Entonces son dos formas de seleccionar la muestra. Otro aspecto es que la homogeneidad que tiene la población se mantiene entre los grupos. Mientras que en el estratificado justamente se subdivide, se estratifica para que haya una mejor homogeneidad. De tal forma que dentro de cada segmento o estrato hay una homogeneidad. Dentro de cada estrato. Pero a nivel general de la población resulta una mayor heterogeneidad, heterogéneo. Mientras que el grado de dispersión del conglomerado tiene que ser igual al de la población.
¿Entienden este punto la diferencia? Bien, el silencio lo asumo como que sí se entendió. La heterogeneidad, el siguiente punto, la heterogeneidad se mantiene entre los grupos. Todos los grupos, todos los conglomerados tienen una heterogeneidad similar. Sin embargo, en el estratificado la heterogeneidad se mantiene dentro de cada segmento o estrato, pero es mucho más heterogéneo de un estrato a otro. Si yo quiero comparar los diferentes estratos, ahí sí ya no hay similitud, hay diferencia. Los grupos se dividen de manera natural, como les decía, eh, en el caso de los centros acuícolas es por las regiones, ¿no? Por los sistemas hídricos. O en el caso de los pescadores artesanales, salen porque viven en caletas ellos. Entonces, las mismas condiciones que existen es la que determinan el cómo se distribuyen los conglomerados, cuál es el tamaño de la población de los conglomerados. Entonces, eso se da de manera natural, no lo determina el investigador. Por otro lado, en el estratificado sí lo determina el investigador, lo divide como mejor cree conveniente para cumplir sus propósitos. No es que haya una separación natural entre ellos. Y el último punto es que el objetivo principal por el método por conglomerado es minimizar el costo involucrado para no dispersarse demasiado. El, el caso estratificado, el objetivo principal es realizar un muestreo preciso de la población, porque al dividirlo por estratos, por ejemplo, en el caso del nivel de profesión, entonces se puede caracterizar mejor para cada profesión o para cada edad, porque el comportamiento es diferente. Por lo tanto, se logra precisión en el análisis de la muestra. Le comento, por ejemplo, un caso de los centros acuícolas. Por ejemplo, cuando se analizaba en los centros acuícolas de Loreto, cómo están dispersos, se veía que había un distrito donde trompeteros, un distrito donde formaba un conglomerado muy interesante, pero el distanciamiento y la falta de carreteras para llegar ahí hacía sumamente difícil muestrearlo. Y había en otros sitios de más fácil acceso, que también tenían las mismas características que formaba otro conglomerado. Y tan solo habían 5 conglomerados más había. Entonces, y por estudios anteriores se sabía que las características eran muy comunes en todos los lugares de ese departamento. Entonces se eligió los conglomerados que tenían fácil acceso a las vías de comunicación, sea por carretera o por río. Mientras que los que estaban muy dispersos y alejados por difícil acceso, hacía casi inviable el muestreo allí. Y como tenía un comportamiento de por conglomerados, entonces se eligieron esos dos conglomerados y se validó la muestra. Entonces, les facilita esa técnica. ¿Para qué usar un muestreo por conglomerado? Esta técnica de muestreo se utiliza en un área o conglomerados geográficos para un estudio de mercado. Puede estudiarse un estudio de mercado. Un área geográfica extensa puede ser costoso de estudiar en comparación con el costo de las encuestas que se pueden practicar en grupos
que se dividen en función del área y que tienen las mismas características de toda la población. El número de la muestra debe aumentarse para obtener resultados precisos, ¿no? Entonces, si a nivel general el tamaño de la muestra podría representar un 5 o 10%, al hacerlo por conglomerado, para cada conglomerado se recomienda que el porcentaje o el tamaño de la muestra sea mayor, ¿no? Para asegurar de que se esté tomando de manera correcta los resultados. Como acá se menciona, y reiterando un poco porque es muy frecuente la confusión entre el estratificado y por conglomerado, eh, aquí se hace el énfasis, ¿no? En ambos casos se divide la población en grupos. Sin embargo, los principios detrás de ambas técnicas son opuestos prácticamente. El muestreo estratificado es especialmente adecuado cuando los grupos o estratos son muy homogéneos, eh, cuando los grupos son homogéneos eh, internamente, pero muy diferentes entre sí. El ejemplo que hicimos, queremos saber las preferencias en una empresa sobre una política determinada, vamos a ver que los obreros tienen una forma de verlo, los administrativos tienen otra forma de verlo, los vendedores, si es una empresa que vende, tienen otra forma de verlo, el personal técnico especializado también tiene otra forma de verlo. Entonces, eh, si bien es cierto, todos trabajan en la misma empresa, si lo analizamos por grupo, vamos a ver que hay bastante homogeneidad entre cada grupo, pero hay bastante diferencia de un grupo a otro. Entonces, esa es característica de un muestreo estratificado. Cuando tenemos ese panorama de que tenemos una población donde hay mucha heterogeneidad, y si lo dividimos en grupos, encontramos que cada grupo se vuelve más homogéneo, pero que a su vez se distancian de un grupo a otro, entonces lo más apropiado es un muestreo por estratificado. Un muestreo estratificado. Por el contrario, el muestreo por conglomerado es muy adecuado cuando los grupos en que dividimos la población son muy similares entre sí. No es que al dividirlo logramos una mejor homogeneidad o que se parezcan muy similares entre sí mismos. No, la separación es por situación geográfica, es por situación política o factores que uno no lo determina, pero está dado así. Y que cada grupo es muy similar al otro y son muy similares a toda la población. Entonces, cuando se da esas circunstancias, entonces es apropiado el muestreo por conglomerado. Como dice aquí, la población es muy similar entre sí, por lo que no hay diferencia entre estudiar individuos de un grupo o de un conglomerado que de otro conglomerado. O sea, si yo estudio un grupo de un conglomerado, seguro que va a ser exactamente igual o muy parecido al muestrear a los grupos, a los miembros del otro conglomerado, porque la condición es que son similares. Por ejemplo, si usted va a ver a los pescadores de Yacila, usted va a ver que va a encontrar las mismas reacciones que los pescadores que están en Puerto Nuevo o los pescadores que están, por decir, en Santa Cruz, Caleta Cruz, o el que está en Guarmey, ¿no? Ustedes van a ver que las reacciones son muy similares, ¿no? El nivel de ingreso también es similar, ¿no? Las costumbres de pescar, tal hora pescar, tal técnica, tal herramienta, son las mismas casi. Las características del tipo de pescadores que van en cada lancha y el número de pescadores son muy similares. En la forma como lo venden o cómo lo estiban también son muy similares.
Entonces, ahí vemos que la población es muy similar, pero están aislados geográficamente por lugar donde viven. Entonces, ese es típico de un muestreo por conglomerado. Ventajas y desventajas del muestreo por conglomerado. La principal ventaja, esta técnica, que es que al seleccionar un conglomerado a estudiar, suele ser más fácil y económico que hacer un muestreo aleatorio simple o sistemático de toda la población. Y ya les decía, porque a veces están demasiado aislados, es difícil el acceso y de repente el número de individuos de parte de la muestra no es tan significativo. O de repente encuentran un tamaño, por ejemplo, encontré en un lugar habían 270 centros acuícolas y en el otro tan solo habían 9. Entonces, si lo hacía al azar, de repente, desde el lugar que había 9, me salía una sola muestra, o sea, de un individuo. E irme a un lugar que está a 300 kilómetros de distancia, y que tan solo se llega por río, y que te demora pues todo un día de llegar hasta allá, sobre todo si vas río arriba. Entonces te complica la vida. Y si tan solo te concentras donde está la mayor cantidad de números, sabiendo que tiene las mismas características. Entonces, esa es una ventaja del conglomerado. Hemos visto, por ejemplo, que usar conglomerados geográficos puede representar un importante ahorro en desplazamiento de personas. Es habitual hacer estudios a través de Internet, en lo que se sigue pensando en términos de estudiar solo una sola zonas geográficas. Cuando en realidad a través de Internet no obtenemos ningún beneficio operativo. Por Internet, las encuestas por Internet en realidad no son confiables, ¿no? Porque no se puede determinar la población total, no se puede determinar el grupo al cual está accediendo y hay distorsionamientos porque no toda la población tiene las mismas habilidades tecnológicas y por lo tanto frecuencia de uso de los medios de Internet. Entonces incurrimos en mayor riesgo de tener menor precisión por diferencia entre las regiones estudiadas. Y además por Internet pueden entrar de cualquier parte del mundo. Entonces podemos estar accediendo a regiones muy distantes, muy diferentes, o hasta podían ser antagónicas. Y no tendríamos precisión o forma de poder de asegurarnos de tener las cantidades apropiadas de cada lugar para que sean representativos. El principal inconveniente del conglomerado es que al usar muestreos, o sea, se corre el riesgo de que los conglomerados no sean realmente homogéneos entre sí. O sea, que asumimos de que sean homogéneos unos con otros, de tal forma que si muestran en uno es lo mismo que muestran en el otro. Ese es un supuesto. Y si no conocemos bien la realidad y si no tenemos experiencia previa de esos lugares, el riesgo es mayor. Entonces, por eso es bueno que dentro del equipo haya alguien que conozca muy bien la zona para poder decir, no, si son iguales o no, hay diferencia. Eficiencia del muestreo por conglomerados. Esta técnica depende de forma similar al muestreo certificado del muestreo aleatorio simple. Siempre es la base para el método de muestreo. Para el muestreo de conglomerados hay toda una técnica un poco más compleja. Voy a dejar de compartir. Voy a mostrarle esto también lo he subido al SGA, lo pueden descargar, este archivo, donde acá le dan las fórmulas
para poder calcular un muestreo por conglomerado, donde n es el número total de conglomerados que tiene una población y n minúscula es el número de conglomerados seleccionados que van a conformar la muestra. M minúscula es el tamaño de la población de cada conglomerado. Y M mayúscula vendría a ser la población total, que sería igual a la sumatoria de la población de cada conglomerado. El tamaño promedio, de la población de los conglomerados es igual a la suma de la población de todos los conglomerados muestreados menos el número de conglomerados que conforman, o dividido entre el número de conglomerados que conforman la muestra. Así también el tamaño promedio de los conglomerados de toda la población se calcula dividiendo la población total entre el número total de conglomerados que tiene la población. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Se establece la media, y para establecer la media de los conglomerados, si esta es la muestra de conglomerados, se tiene la población de cada uno de los conglomerados y el factor que uno quiera medir. Puede ser, por ejemplo, puede ser que quieran medir la edad, por ejemplo, de los componentes o el consumo de pescado mensual. Entonces, aquí yo lo sumo. Si tomo una muestra de 32, si a los 32 le muestré, entonces si cada uno me va a salir una cantidad, no saco el promedio, sino lo sumo de cada uno de ellos. Aquí la sumatoria. Para, a la hora de tener la media, va a ser la división entre la sumatoria, todos los elementos que se están midiendo, dividido entre la cantidad de individuos que hay. Entonces se establece la media. Ahora, la varianza de la media. Para establecer la varianza de la media, porque recordemos que la media va a ser de cada conglomerado, pero como tenemos diferentes conglomerados, entonces esas medias pueden variar. O sea, esta es la media estimada, pero esa es la calculada. Pero la real, de repente, un conglomerado puede tener una media muy cercana, de repente 4.02. Otro puede tener de 5.00. Entonces, para estimar la varianza de esta media, se calcula con esta fórmula, donde n es el número total de conglomerados de la población, n minúscula es el número de conglomerados de la muestra, donde m es la población total de la población y n mayúscula es el número total de conglomerados, y esto de aquí se obtiene de esta misma tabla. Y es lo que se mide, es de el I es de cada uno de los que se toman del conglomerado, menos el producto de la media multiplicado por el tamaño del conglomerado. Se resta, se eleva al cuadrado y se hace la sumatoria de cada uno de ellos a nivel de conglomerados, no de individuos todavía, dividido entre el número de conglomerados de la muestra menos 1. Entonces me sale la varianza. Acá obtengo la varianza y también puedo obtener el intervalo de confianza, pero de la media, que como saben, siempre por lo general es más o menos 2 veces, o sea, se le resta 2 veces la varianza a la media, ¿no? O se le suma 2 veces la varianza a la media.
para establecer el nivel intervalo de confianza. Para saber en ese intervalo es donde ocurrirían los casos de cada conglomerado. Ahora bien, para determinar el tamaño de la muestra a estimar para el método por conglomerado, se tiene que calcular la varianza, pero ya no de la media, sino de la población. El error, con ustedes les ponía E acá, ¿no? En este caso era E. Era E. Y aquí el M lo conocen. El B, en este caso, el B es una estimación, es el valor, dice, es el error máximo que se permite, el valor máximo que se puede permitir. Por ejemplo, en este ejemplo están determinando que el error máximo que se permite es el 40%, 0.4. Si ese es así lo máximo, entonces el error para la estimación de del muestreo se calcula elevando esto al cuadrado, multiplicándolo por la población media al cuadrado y dividido entre 4. Este sería el error que para el tamaño de la muestra participa en este muestreo. N, que es la población total, esta es la desviación estándar al cuadrado, dividido entre la población al cuadrado, entre el error calculado aquí, más la desviación estándar, también calculada, está aquí. De esta forma, estimo el número de conglomerados, el tamaño de la muestra, diré, el tamaño de la muestra. En este caso, de conglomerados, tamaño de la muestra de conglomerados. Y este es 11. Es decir, a partir de una muestra previa que tomo, puedo estimar ya de manera precisa el número de conglomerados que tomo de la muestra. Y acá hay un ejemplo que se da. Esto se lo dejo, también ahí está esto para que ustedes puedan repetirlo. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, jóvenes? En el SGA le estoy dejando 2 videos, uno que habla un poquito sobre la teoría que he estado explicándole y un ejemplo práctico de cómo resolver con estas fórmulas que hemos visto. Además, que le dejo el documento mismo del que le hemos echado, así como el Word, el documento en Word que también lo he elaborado. Eso está en el SGA, ya lo subí. Y cualquiera lo puede ver. Luego, jóvenes, hay el tema de la hipótesis, planteamiento de la hipótesis. Eso también es algo que tenemos que hacerlo y nos está ganando el tiempo. Un ratito. Voy a mostrarle la parte inicial de lo que es una hipótesis. Y la próxima clase ya entramos a detalle de cómo calcular inclusive con el SPSS y
eh, y cómo se estima, ¿no? Cómo se calcula. No, además, ¿para qué sirve? Mm, ah, bien. No sé por qué no me está respondiendo este programa. A ver. Eh, es con F5, creo que se pone para presentación, ¿no? ¿Se acuerdan, jóvenes? ¿Qué comando es? Sí, profesor, F5. No me está funcionando con el F5. Lo voy a cerrar mejor porque no, ni me responde para cerrar. Mm. A ver qué pasa. No está respondiendo. ¿Están viendo el archivo? Sí. Bien, lo tendré que presentar así nomás. No me está respondiendo. ¿Qué cosa es la hipótesis? A ver, ¿qué tienen idea de hipótesis, jóvenes? ¿Posibles respuestas a un problema, profesor? Ya, muy bien. Pero esa es una hipótesis desde el punto de vista de investigación. Es diferente a la hipótesis estadística. En la hipótesis estadística normalmente, o sea, es importante, la hipótesis en la investigación es importante, es más, la hipótesis estadística va a depender de la hipótesis de investigación. Así que en ese sentido lo debemos tener claro, ¿no? En todo proyecto de investigación tiene que haber hipótesis. Y la hipótesis es una posible respuesta a un problema, es cierto. Normalmente corresponde a la relación que hay entre dos o más variables, aunque también hipótesis son de una sola variable, ¿no? Pero son más descriptivas. Pero para el caso de nosotros que nos entramos dentro del campo de las ciencias factuales, no, ciencias, sí, pues, reales, ¿no? Entonces, básicamente vamos a tener por lo general dos hipótesis o más. Y el cómo se vinculan esas hipótesis es importante definirlo. Ahora bien, en ese sentido no vamos a entrar en ese campo, porque eso corresponde a la metodología de la investigación. Pero a nivel eh, de, de la estadística, eh, la contrastación de la hipótesis está referido más a lo que la validación de los datos que nosotros tenemos. Normalmente, cuando yo planteo, por decir, un dato, yo hago mi estadística y yo digo que
un dato, hay mi conjunto de datos, existen variaciones, ¿no? Hay grupos que varían unos con otros. Yo parto bajo esa premisa. Entonces, mi hipótesis es que hay variación entre los datos que tengo. Eso es lo que yo planteo. Pero puede ser cierto como no puede ser cierto. Entonces, la hipótesis estadística es una asunción relativa a uno o varias poblaciones que puede ser cierto o no, lo que yo asumo. Yo puedo asumir de que hay una relación entre la edad con el peso, o puedo asumir que yo tengo una distribución normal, o yo puedo asumir que todos los datos son homogéneos. Entonces, es una asunción que se da. La hipótesis estadística normalmente se contrasta con la información extraída de la muestra y se aceptan o se rechaza esa hipótesis. Pero al aceptar o rechazar hipótesis, puedo inducir error, como dicen, ¿no? En toda hipótesis es siempre la hipótesis formulada con intención de rechazarla se llama hipótesis nula. O sea, yo por lo general formulo hipótesis con la intención de rechazarla. Por decir, yo asumo que el conjunto de datos que tengo tiene un comportamiento similar, no varía. Pero yo sé que va a variar, ¿no? Pero yo asumo que no varía. Entonces, un error alfa. Y ese es el error más frecuente que ocurre, que yo rechace la hipótesis nula cuando esa hipótesis es cierta. Eh, y a veces mi deseo de rechazar la hipótesis es tanto que flexibilizo la exigencia o la rigurosidad de las muestras de los datos, haciéndola que la rechace, cuando realmente es válida esa hipótesis nula. Un error tipo 2 es cuando yo acepto la hipótesis nula cuando la hipótesis nula es falsa o no es correcta. Ese es un error tipo 2. También se puede ocurrir, pero más frecuente es el error tipo 1. Hay otra situación en la que yo rechazo la hipótesis nula cuando la hipótesis nula es falsa. Entonces ahí tampoco no hay error, ¿no? Contraste de hipótesis, comparación de medias. A ver, acá para resumir. Entonces, yo siempre voy a procurar que la hipótesis nula tienda a lo homogéneo, tienda a la tendencia a que continúe, ¿no? A que no haya modificación. Eso por lo general es la hipótesis nula. Y por eso es que yo procuro rechazarla, ¿no? Un ratito, jóvenes.
Jóvenes, para continuar. A ver, estábamos viendo ya, lo que es la hipótesis resulta muy crucial a la hora de evaluar cualquier dato de manera estadística. Yo cuando tomo la muestra, tengo que asegurarme que lo que encuentre con los datos estadísticos, con la muestra, tenga un respaldo estadístico para tener certeza que lo que estoy afirmando es lo correcto. La rigurosidad científica, el trabajo lo da justamente la estadística. Cuando yo digo que un alimento tiene mejor resultado, no porque yo lo vea en una curva, sino que lo demuestro estadísticamente, ¿no? Que pueda rechazar la hipótesis nula en la que me diga de que los alimentos tienen igual respuesta, no hay variación, y me demuestre de que la hipótesis alternativa, de que uno de ellos es mejor o peor que el otro. Entonces, cuando yo tengo dos muestras que quiero comparar, le aplico el TED-Student, ¿no? Pero en TED-Student, ¿qué me dice? Que son diferentes nada más. De ahí yo tengo que hacer una evaluación para ver cuál es mejor. Pero si yo tengo más de dos conjuntos de datos que quiero hacer las comparaciones, entonces le aplico ANOVA, donde la ANOVA me dice que no todos son iguales, que hay por lo menos uno diferente. Entonces, para ese caso ya tengo que aplicarle otro estadístico que puede, que puede ser Duncan, que puede ser Schaefer y otros más que hay, en la que me va a decir cuál de ellos es diferente, siendo mejor o peor. Entonces, cuando yo lo demuestre eso de manera estadística, con esos estadísticos, entonces ya no estoy basando el resultado en mi opinión o mi percepción, sino en métodos estadísticos validados que me dan la certeza de que es así. Entonces, eso le da rigurosidad científica. ¿Alguna pregunta? Porque de todas maneras vamos a hacer algunos ensayos, vamos a centrarnos mucho más en esta parte de la hipótesis que va a ser muy útil para su tesis. ¿Alguna pregunta? No, profesor. Dime, Rojas. No, le dije, profesor, por ahora no, ninguna pregunta de mi parte. Ah, ya. A ver, jóvenes, parece que no hay nadie. Ahí está, voy a llamar a asistencia. A ver, un ratito. Primero voy a llamar a asistencia. Ya. Aparicio. No está Aparicio, ¿no? Ya. Ya, voy a volver a llamar al final entonces. Canales, Presente, profesor. ya. Capa, Presente, profesor. ya. Chumpitas, Presente, profesor. ya. González, Presente, profesor González. ya. Bien. Mío, Presente, profesor. ya. Ya, ya apareció Aparicio. Sí, profesor, estaba cargando el mic. Disculpe. Ya, no se preocupe. Está como ya está como presente, no hay problema. Mío, Presente, profesor. ya creo que ya me dijo mío. Monzón. Monzón no está.
Navarro, tampoco está. Panta, Presente, profesor. ya. Portugués, Presente, profesor. ya. Pujaico, Presente, profesor. ya. Quito, Presente, profesor. ya. Rojas, Caguapoma, Presente, profesor. ya. Rojas Sánchez, Presente, profesor. ya. Rosales Aucapuro, Presente, profesor. ya. Tineo Espinosa, Presente, profesor. ya. Tirado Vances, Presente, profesor. Buenas noches. ya. Vázquez Huamán, ya. Villacrés, Presente, profesor. ya. Muy bien. No hay problema. Jóvenes, como les dije, tengo un inconveniente. En realidad está vinculado con la salud. La próxima semana, de todas maneras, recuperamos parte de lo que ahorita estamos dejando, que tenemos que ver el tema de hipótesis y vamos a hacer cálculos con el SPSS. Y vamos a tomar ejemplos de trabajo de investigación sobre la carrera, ¿no?, de pesquería. Si no hay alguna pregunta, pediría que por favor me dispensen por el día de hoy para dar por terminado la clase de hoy y continuamos la próxima semana. Claro, profesor, no se preocupe y espero que todo se mejore. Gracias, Rojas. Entonces, jóvenes, gracias por su comprensión. Nos estaríamos viendo la próxima semana.